Para mí hoy en día es una distancia enorme la que puedo ver en ese desarrollo del teatro musical en el país y sobre todo en la calidad de los intérpretes. Ahora hay un actor de teatro musical más integral, holístico en todos los sentidos. Soy María Castillo, actriz, directora, productora, maestra y gestora cultural. Bueno, mis inicios los recuerdo desde que junto a mi madre, mientras ella preparaba muy tempranito las cosas de la salida al trabajo de mi padre, me enseñaba poemas. Yo ya a los 3 años leía y eso me permitió, ese amor a la palabra me inclinó hacia la lectura de poemas. Mi madre me dictaba cuando ya pude escribir poemas pequeñitos que yo transcribía en una mascota que yo tenía para poemas. Poesía escogida se llamaba, Poesías escogidas. Más tarde ya en la escuela comienzo a participar en el colegio muy pequeña, en las veladas, y luego cuando llego a la escuela Paraguay, a los 11 años, por ahí 10, 11 años, me encuentro con Fiume Gómez, más temprano. Ella era actriz también de la Compañía Nacional de Teatro, en ese entonces era Teatro de Bellas Artes, y ella me ponía a participar en todas las actividades. Era incluso más temprano porque había un programa que se llamaba Mundo Escolar en Radio Televisión y ella me llevaba ya también a declamar en las fechas patrias, en todo eso. Y me enseñó muchos poemas que más tarde hice ya en otros planos más profesionales. Ella, como conocía de Bellas Artes y veía mis inquietudes, me refirió al director de la escuela, al maestro Jesús Lizán. Cuando yo llegué, él me dio todas las informaciones para audicionar, pero cuando yo llegué a las audiciones, él había fallecido de un infarto, creo, y llegué ahí sola y me recibieron doña Antonia Blanco Montes, Monina Solá, a quien tanto yo admiraba a través de sus actuaciones por televisión, y recuerdo que tuve que hacer una escena de Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Me dijeron que estaba muy bien, que esperara un telegrama. Yo me pasé esperando ese telegrama como por 2 meses. Las clases se iniciaron en septiembre y el colegio también. Yo salía del colegio feliz, llegaba a casa corriendo para irme. Mi papá me dejaba allá en la escuela y ahí entro en contacto con todos esos grandes maestros a los que vivo eternamente agradecida, porque me transmitieron todos sus conocimientos adquiridos con don Emilio Aparicio y con todos esos maestros que ellos tuvieron la oportunidad de tener. Esos maestros luego se convirtieron en mis directores. A los 13 años ya yo estaba actuando de manera profesional, incluso a los 14 estuve actuando en el Teatro de Bellas Artes con mi profesor Nini Germán en una obra de la Compañía Nacional. En esa época yo no tenía cédula, me regalaban cosas que si libros, una cámara yo quería, cosas así hasta que cumplí los 16 y fui nombrada en la compañía. Para ese entonces ya trabajaba con Franklin Domínguez con mucha frecuencia, con el profesor Salvador Pérez Martínez y con otros directores que venían, lo cual me daba ya una experiencia. De hecho, fui elegida como la revelación teatral del año en el año 75 y comenzaba ya a ser reconocida. En ese momento entro a Nuevo Teatro, que era una compañía independiente, en el modelo de teatro latinoamericano, de grupo teatral latinoamericano. Ahí estuve con Delta Soto y Rafael Villalona, que me inspiraron para irme a estudiar a Moscú y conocer a profundidad el método de Stanislavski. Al salir de la escuela, ya yo trabajaba en publicidad con los publicistas de ese momento,
entro a la universidad, a la carrera de artes plásticas. Y en ese momento, ya cuando iba al tercer semestre, llega la beca y parto a los 17 años hacia Moscú. A mi llegada a Moscú comienzo a estudiar lengua rusa en la Universidad Lomonosov durante un año, en horario completo. En el transcurso de ese año fui audicionando en 3 ocasiones para el Instituto Lunacharsky, que es el GITIS de Moscú, que es el Instituto Estatal de Artes Teatrales. Ahí pude ingresar a pesar de mi juventud, pero ingresé no en la carrera de actuación como yo tenía pensado, porque los extranjeros solo podían ingresar a la carrera de dirección, porque la materia de actuación requería de muchas presentaciones y de mucho dominio del idioma, y no estaba para los extranjeros. Yo nunca me planteé la idea de ser directora, pero luché por ese lugar porque tenía 3 cosas en contra, según mi maestro, que luego fue mi tutor. Era muy joven, él decía que yo era una excelente actriz, pero el camino de la dirección era muy difícil, que yo era extranjera y se me iba a hacer muy difícil, que era mujer. Entonces, gracias a todo lo que aprendí para defenderme en ese año, que ya con el dominio del idioma, le dije que como yo veía tantas mujeres integradas a todo tipo de labores, y el 8 de marzo allá era una fiesta nacional, que si él encontraba que ser mujer no me permitía ser directora o ser tan joven, cuando yo veía tantos programas y tantos monumentos a la juventud y la solidaridad internacional, que también se proclamaba mucho, no tenía como que ver con lo que él me estaba diciendo de ser extranjera. Él no tuvo más remedio que admitirme, tuve que fajarme, fueron 6 años entre el año de la universidad y los 5 años de la carrera. Pude graduarme con honores, summa cum laude, porque realmente para mí era un desafío poder demostrarle a él, y esa es una profesión básicamente de hombre, pero eso me retó y afortunadamente el resultado fue óptimo. Yo creo mi compañía en el momento en que el grupo al que yo pertenecí durante 25 años, que fue Nuevo Teatro, el grupo se separa, se disuelve. Habíamos tenido varios proyectos de salas propias, teníamos una en La Hostos, que era un local que construimos antes de que adaptamos, era una casa colonial en La Hostos con Salomé Ureña, y teníamos esa sala propia, siempre luchamos por eso antes de yo irme. A mi regreso ya tampoco estaba esa sala, porque todas las condiciones eran adversas para poder mantener un espacio propio, pero construimos una sala que fue muy importante en ese momento como sala independiente, que fue Nuevo Teatro en la calle San Juan Bosco. A Nuevo Teatro dediqué todos esos años, y a Bellas Artes. Yo siempre fui maestra, luego pasé a dirigir la escuela donde estudié en 3 ocasiones, en distintos periodos, y cuando creo Mandrágora es precisamente porque de esa vida colectiva, de grupo, me veo sola, con la necesidad de tener mi propio grupo. Mandrágora es una compañía que invita actores. Ha tenido montajes como 3 mujeres altas, el mismo monólogo de Emily Dickinson, el Banco de Parque, también hicimos Buenas noches, mamá, una serie de producciones con actores invitados. Pero Mandrágora también es la compañía a través de la cual yo doy entrenamientos
y también distintos servicios a compañías e instituciones que me demandan preparar su personal y todo eso. Digamos, relación con el teatro musical comenzó en los inicios del Teatro Nacional, porque cuando yo comencé, justamente se inauguraba el teatro, por eso tenemos aniversarios juntos, y más tarde, un año después, Casa de Teatro. Al Teatro Nacional llegó una compañía de una cantante española, María Francisca Caballer, que venía haciendo las Américas por varios países. Creo que venía de Venezuela porque había muchos intérpretes de Venezuela, México, y cuando llega aquí ofrece una zarzuela cada noche, fueron 10 zarzuelas. Nosotros los estudiantes de la Escuela de Teatro fuimos llamados para ser figurantes. Yo ya amaba la ópera, amaba el teatro musical, pero es ahí donde comienzo también a valorar las zarzuelas y esa emoción de cada noche estar dentro de un espectáculo diferente fue clave en mi aprendizaje del teatro musical. Luego, ya en Moscú, la gente piensa que Stanislavski es solo el reformador del modelo de actuación, digamos, naturalista, que sirvió tanto al cine, sobre todo al norteamericano. Pero Stanislavski también revolucionó la ópera y el teatro musical. El teatro musical se estudiaba en el GITIS, tanto la parte operática como la parte popular. Había una carrera que se llamaba Estrada, que era para los jóvenes que querían ser artistas del canto popular. Y estaba también el de la ópera. Vivíamos siempre en colaboraciones. El teatro musical, como decía allá, el principal llevaba el nombre de Stanislavski, que la gente no lo asocia mucho por el tipo de teatro que conocen sobre todo de él. Ya luego comienzo, cuando hicimos Ópera Merengue en el año 92, que la dirigió Rafael Villalona, yo era la entrenadora de... En esa época no teníamos lo que tenemos ahora, actores de teatro musical. Teníamos bailarines que se incorporaban y recibían de mí las clases de teatro, también recibían clases de canto de la profesora Marianela Sánchez y duramos un año trabajando en ese proceso, aprendiendo instrumentos, que dio como fruto ese musical dominicano que es uno de los pioneros, que fue Ópera Merengue. Fue presentado en el Teatro Nacional y en Nueva York con los auspicios de la UNESCO, porque era en conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Entonces, ya a principios del año 2000 comienzo con mi primer, digamos, musical, ya al estilo de Broadway, que fue Evita. Ya a partir de ahí he dirigido más de una docena de musicales de todo tipo, algunos como Evita cantados totalmente, o como Los Miserables también, todo cantado. Ya otros son también con diálogos cantados y de muy distinto origen y estilo. Y en mi carrera los musicales han jugado un papel muy importante. El musical dominicano ha ido evolucionando en todos los sentidos. En ese momento, cuando yo me inicié con lo de Evita, la protagonista fue Miriam Cruz. Miriam daba el perfil de vocal, pero no era actriz. No conocía ni siquiera cómo llamábamos a las partes del escenario, pero con mucha disciplina, muy centrada, jugó un buen papel. Y como te decía, en Ópera Merengue había que dar instrucciones en todo sentido a los actores porque no eran de teatro musical. Con el paso del tiempo eso ha ido mejorando. Antes teníamos un actor que no cantaba, pero reforzaba el elenco musical. Teníamos cantantes que no tenían entrenamiento, pero el mismo musical se convertía en una clase de actuación, en un proceso de actuación y de baile. Porque el problema es que si una persona no está entrenada en sus inicios en las 3 disciplinas, siempre habrá una que predomine sobre la otra. Con el paso del tiempo, ya te estoy hablando, han pasado
40, bueno, de Evita para acá, 20 y algo. Y de la ópera merengue ha pasado mucho más, pero el auge del teatro musical a inicios de los años 2000, del año 2000, fue un motor que impulsó a algunas personas vinculadas a abrir academias, como la academia, por ejemplo, de Amaury Sánchez, que es uno de los principales productores del teatro musical. Muchos jóvenes en los últimos años se han dedicado a formarse. Primero inician aquí en una academia o en la Escuela de Bellas Artes, y si tienen otras cualidades, se van al extranjero solo a estudiar, sobre todo en Nueva York, a estudiar teatro musical. Eso ha hecho que ahora mismo, si vas a hacer un musical con gente joven, tienes un reparto completo de actores completos en las 3 disciplinas. El problema está cuando vas a trabajar con actores ya de más edad, cuando necesitas galanes maduros, cuando no uno, necesitas varios. Entonces tenemos unos cuantos, pero no son suficientes. Sin embargo, el mismo camino que han recorrido, algunos han llegado a hacer ya 20 musicales, hace que esas personas tengan la formación completa. O sea que para mí hoy en día es una distancia enorme la que puedo ver en ese desarrollo del teatro musical en el país y sobre todo en la calidad de los intérpretes. Ahora hay un actor de teatro musical más integral, holístico en todos los sentidos, mientras que en los inicios el mismo musical se convertía en la escuela que reforzaba. Si no eran bailarines que a lo mejor podían cantar, entonces tú los seleccionabas. Era muy difícil. Sin embargo, es para mí en tantos años en esta carrera realmente reconfortante ver cómo esa realidad ha cambiado y yo la celebro porque eso es fruto de el mismo trabajo que se vino haciendo en ese sentido. Bueno, el teatro dominicano cuando está en un festival internacional, yo pasé por varios, tanto con la obra Banco de Parque, que hacía inicialmente con Ángela Che y que luego hice con Manuel Chapuzó. Con ambos intérpretes pude recorrer, fuimos a España, Centroamérica, Puerto Rico, a Nueva York y a otros estados. Sin embargo, con Emily también hice giras, que era un monólogo sobre la vida de Emily Dickinson, que yo hice en el año 94, que fue el primer trabajo que hice con Mandrágora. Sin embargo, yo creo que podría haber una presencia mayor del teatro dominicano en el exterior. Eso es porque muchas veces los grupos reciben las invitaciones, pero no tienen los recursos para llegar hasta ahí. El teatro dominicano se puede medir, como lo ha demostrado en otras ocasiones, con cualquier compañía, cualquier grupo, igual que los intérpretes dominicanos. En ese sentido, yo creo que nuestras embajadas, por ejemplo, deberían tener más contacto con la vida cultural de los países donde nos representan y de esa manera poder invitar y tramitar a los grupos dominicanos una mayor proyección. Eso yo creo que es algo que hay que hacer en todas las artes. Tiene que haber un esfuerzo mayor, tanto del sector público como del privado, de que las instituciones se preocupen por nuestro festival de teatro. Ya debe tener unos casi 35 años debe tener, seguro. Y nunca yo he podido hacer un estudio comparativo, porque lo hice cuando comenzaron, de cuál ha sido la incidencia de esos festivales en los que se ha invertido, festivales internacionales, en la proyección. Si esos programadores, gestores y compañías que vienen al país han respondido de la misma manera
con los dominicanos hacia sus países. Entonces yo creo que ese es un estudio que está pendiente de hacer un diagnóstico que nos hable de cuál ha sido, tanto cualitativamente como cuantitativamente, el estadio de esa proyección que siempre hablamos que un festival internacional debía propiciar. Bueno, el teatro dominicano es un teatro muy rico, muy diverso. En este momento, a diferencia de hace 50 años, tenemos más salas independientes que se han mantenido en el tiempo. Ahí está La Guloya, Casa de Teatro, que cumple sus 50 años, la sala Las Máscaras de Lidia y de Germana, está también Teatro Alternativo y otras salas que están en otros puntos del país. Sin embargo, cada día se hace más costoso producir una obra, ya sea pequeña o un gran espectáculo musical. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las mismas. Cuando yo me iniciaba en los años 70 y en los mismos 80, había que ir a ciertas entrevistas, ciertos programas. Tú podías hacer el programa de mano mimeografiado de una manera, digamos, digna, pero modesta, con gusto, con buen gusto. Pero actualmente las exigencias tú tienes que pagar una serie de técnicos que antes tú no tenías que tener, tú los tenías en tu mismo grupo, pero actualmente tienes que hacer muchas relaciones públicas, hay mucha información que te dan las redes, que te dan los nuevos medios de comunicación, pero tú tienes que destacar tu espectáculo para llevar gente al teatro. Entonces no hay esos presupuestos para publicidad, eso también le pasa un poco al cine. ¿Y qué resulta? Que con todo el talento que hay, con todas las ganas de hacer, que tiene mucha gente, a veces los recursos no son suficientes y los espectáculos o no se llegan a realizar o se hacen en condiciones muy precarias, generalmente porque los actores se autoesclavizan o hay dinero para otras cosas que son también necesarias, pero los actores siguen ganando lo mismo que ganaban hace 10 o 15 años. Y no hay una recompensa económica a todo el esfuerzo de meses, de ensayos diarios que requiere un espectáculo en vivo, un espectáculo escénico. Creo que esa falta de recursos podría verse ayudada por políticas públicas de las mismas salas. Una política de salas públicas que lo pedíamos mucho en los 90 y muchas cosas mejoraron y ahí tenemos la Sala Ravelo como ejemplo de eso, pero no alcanza, no hay posibilidad de ir al interior. Hacemos un gran espectáculo y bueno, la gente viene aquí porque no podemos llevarlo a ningún otro sitio. Las obras más pequeñas sí pueden participar, pero en muchos lugares no hay espacios idóneos, tampoco tienes la ayuda que requiere logística en el lugar. Es mucho por hacer para que esos esfuerzos no se vean obstaculizados por la falta de recursos, más apoyo también del sector privado y eso, políticas que de alguna manera no sea una inversión, digamos, del Estado, pero sí una ayuda en cuanto a las salas, a las políticas de los espacios públicos, diría yo. El público afortunadamente está respondiendo porque tú puedes tener hasta 4 estrenos en un mismo fin de semana. Eso habla mucho de la productividad que hay en el sector. Sin embargo, también se pueden establecer políticas mancomunadas entre el sector público y privado en la creación de nuevos públicos.
Si por ejemplo, un ministerio como el de Educación, el de Cultura, presentaran esas obras para escolares, para en el interior del país, en las provincias, en todos esos lugares, habría un mayor crecimiento, porque como decía, tenemos a los especialistas, los creadores, pero a veces las obras se agotan porque no hay qué más hacer con ellas después de tanto esfuerzo. Habría que crear programas especiales de difusión a nivel nacional que llevarían a todos esos artistas a sacarle más provecho a lo que con tanto trabajo producen. Bueno, como decía, el público afortunadamente responde. Puedes tener simultáneamente 5 espectáculos en las salas pequeñas. La gente ha hecho del teatro una actividad dentro de lo que es su vida cotidiana. En ese estudio que yo hice, hacía la pregunta a mucha gente del público y gente que nunca va al teatro, de qué le impedía ir al teatro. Y parece mentira, porque eso yo lo hice en el 2003, que hoy día hay muchas de las razones. Hablaban de los apagones, hablaban del problema del transporte y también hablaban de del peligro, de la delincuencia en las calles. O sea, ir a un teatro, si tú no tienes tu transporte propio, es un riesgo. Aunque tengamos un metro, cuando tú sales del teatro, ahí en el Teatro Nacional o en Bellas Artes tienes un metro, pero si hay apagones por tu barrio y tú has salido y vuelves tarde, tienes problemas para llegar hasta tu casa. Ellos me respondían que no era que las boletas eran caras, sino que no podían formar parte de su presupuesto porque incluía una serie de cosas más. Ante la inseguridad tendrían que ir en un taxi o irían en un Uber o lo que fuera. Quiere decir que el público, cuando se le presentan, bueno, los festivales de teatro que tienen acceso antes eran gratuitos, después 100 pesos, 200 pesos, la gente llena la sala, la gente quiere ver sus actores, quiere ver su teatro, quiere ver una compañía que viene para soñar otros mundos, para ver otras cosas. Lo que necesitamos es que si el país tiene problemas en determinadas áreas, se va a ver reflejado el mundo del espectáculo, no solo el teatro. Si no hay seguridad en las calles, en horas nocturnas, si los apagones recrudecen un poco todo ese tipo, o propicia ese tipo de que te asalten, la gente lamentablemente solo va a poder ir si tiene sus propios medios de transporte, si tiene garantizada cierta seguridad. Yo creo que para que tengamos nuevos públicos y mayor acceso, también necesitamos que esos grandes males que tenemos en el país, pues logremos minimizarlos, ¿no? Aquí yo te hubiera respondido rápidamente que se formen, que vayan a la academia, pero en mi contacto, sobre todo en los últimos años, con esta nueva generación que estamos tratando todos de entender, porque todo ha ido pasando tan rápido a partir de toda esta revolución digital, que también su comportamiento, por ejemplo, mi hija es millennial, y ella tiene ciertas actitudes que son las que yo manejo porque crié a una millennial, pero ya los Z se me hace más complicado. Son más arrojados, eso es admirable. Ellos se lanzan a producir, a dirigir, escriben, actúan y con el tiempo, con la frecuencia en que lo van haciendo, yo le doy mucho seguimiento a todo eso. Al final van mejorando, dan digamos, ese salto cualitativo, ¿no? que te da la frecuencia. Pero también ahí sigue estando la escuela. La escuela te da la estructura, la escuela te da rigor y a veces uno tiene la pasión, pero no el rigor. El rigor
incluye la disciplina, el fervor hacia el tipo de arte que haces, que en el teatro hay que tenerlo muy claro porque requiere mucho sacrificio. Entonces, yo te diría que me he topado con jóvenes Z, acabo de hacer un cortometraje con unos chicos de 23 años, creo que no tendrían más, que fue todo para mí, primero lo que escribieron, con mucho respeto y mucho amor al teatro, me lo dedicaron a mí, era como una historia de una actriz que acababa, bueno, por ahí anda, tuvieron una nota excelente, sacaron y todo eso, y aquello realmente yo me sentí muy a gusto, me dio mucho placer, me alegró ver que ellos eran unos zetas diferentes. Con otros zetas no soy tan pródiga en consejos, porque hay un tipo de zeta, me siento como hablando de peces, hay un tipo de zeta que tú lo observas, le dices, si tú hicieras tal cosa, dada tu experiencia, tu conocimiento, y ellos dicen, no, a lo mejor eso te funcionó a ti, a mí no, y tienen razón. Lo que me funcionó a mí no necesariamente les funciona a ellos, pero el teatro es un arte milenario que se basa precisamente en esa pasión y el rigor. A veces hay mucha pasión, pero no hay rigor. A veces hay rigor, pero no hay talento. Yo creo que el consejo sería que escojan el tipo de carrera que quieren tener, que vean cómo lo pueden hacer, porque hoy ser autodidacta es más fácil, tienes más acceso a mucha información que antes no teníamos, y cuando lo decidas, vete por ahí, dale para allá, con mucho ahínco en todo eso. A lo mejor te equivocas, pero puedes cambiar, eso es una fase bellísima, el poder equivocarse, y ese sería mi consejo, descubran qué tipo de carrera quieren. Ahí está Bellas Artes, no todo el mundo va a ir de lunes a viernes porque hoy la vida es otra, pero los que van por lo menos tienen mi aliento, mi orgullo, y de hecho yo he creado un hashtag que se llama ENAD Power, ENAD es nuestra escuela, y algunos dicen que yo con los muchachos de la escuela soy diferente, pero ahí están esos muchachos presentes en las mejores producciones cinematográficas que tiene el país, concursando en festivales internacionales. La escuela sigue siendo la fuente de la formación. Ahora bien, que hay otros caminos, los hay. Hay gente talentosa en todos ellos y cada uno que mire a ver cómo le va, si va arreglando la carga en el camino, si quiere tener esa estructura que te da la academia. Lo importante es que cuando tengas que enfrentarte al hecho artístico, lo hagas con el respeto que merece el oficio. El taller permanente del Teatro Nacional nació cuando yo conmemoraba mis 40 años, celebraba mis 40 años de carrera. Fue un espacio bajo la dirección en ese momento de Nini Cáfaro, que Nini dedicó con mi nombre de esa sala en el Teatro Nacional. Él me dijo, vamos a ver qué tú quieres hacer. Ya yo me había jubilado de la escuela, donde fui maestra toda la vida y directora, y veía muchos talleres donde confundían a los jóvenes respecto a su paso a la carrera cinematográfica. La ley de cine, indiscutiblemente, y el auge del cine ha hecho que muchos jóvenes no se vean en el teatro, sino en el cine. Pero, como decía, el conocimiento del método que revolucionó el cine norteamericano, cuando se inicia ya el cine sonoro, el método de Stanislavski fue clave para la inserción y, digamos, el entrenamiento de esos nuevos actores que no eran aquellos del cine mudo. Entonces, decidí, le dije a Nini, pues mira, vamos a abrir aquí un taller que de hecho duró varios años, hasta la pandemia, y que venga aquí gente que o ya estudió conmigo, gente de todas las edades, que no haya restricción.
Y así comenzamos a dar talleres de actuación que luego, cuando terminaban, eran módulos de 3 meses, no se querían ir, eran los fines de semana y decían, ¿y ahora qué viene? Bueno, pues abrimos un módulo de dirección, después un módulo de pedagogía teatral. Y así el taller se convirtió en una entidad del teatro que daba diplomados, se pasaron de ser módulos a diplomados, porque ellos nunca se fueron de ahí. Ya cuando vino la pandemia, ellos querían que yo continuara virtualmente. Me di cuenta que era el momento de parar un poco con la docencia, siendo yo también actriz y teniendo otras inquietudes, no solo en el teatro. Me pareció que era un buen momento de tomarme un descanso de ese tipo de enseñanza, porque como te digo, los montajes finalmente se convierten también en un taller que dura 3 meses, donde desentrañamos un material que necesita distintos niveles de actuación. Al inicio de una carrera es muy importante ser reconocido, porque eso es como ese golpecito en la espalda de que la gente aprecia lo que hace. Eso da mucha alegría a los padres cuando tú te ganas esos primeros premios, los Casandra, luego los Soberanos, los padres, los vecinos, los amigos, todas las personas que te ayudan. Cuando tú vas y le quitas la cortina de su habitación, te lleva su vajilla, porque los teatristas somos unos piratas, vamos, nos llevamos todo, le sacamos los muebles a la gente, cosas antiguas. Entonces esa gente que sabe cómo tú tienes que batallar día a día, se sienten también como parte de esos premios y reconocimientos. Yo he sido una mujer realmente muy afortunada, porque el otro día me llamaban de una institución para proponerme al premio de la mujer, y yo decía, es que ese premio yo lo recibí cuando tenía 40 años, o sea, hace 25 años, ¿no? También yo soy caballero desde hace también más de 25 años, caballero de la Orden de las Artes y las Letras, como el otro día Freddy. Y yo dije, pero yo he sido como bendecida con todo esto de los reconocimientos, tener un propio espacio que lleva tu nombre, que está ahí en la pared del lugar donde tú te has pasado la vida trabajando, también tiene mucho significado. Ya cuando se llega a mi edad, los premios quizás deberían también ser importantes para quienes patrocinan. Como que si te llega una propuesta de parte de una persona que ha sido muy reconocida, que por algo será, ¿no? Y debes como tratarlo de otra manera, pero no creo que eso tenga importancia. Hay muchas maneras en que la gente gestiona, ¿no?, sus fondos y todo eso, pero es eso, es más el saber, sobre todo cuando inicias o cuando vas a mitad de la carrera, ya luego ves que lo tienes y no es lo mismo. Sé que eso da mucha ilusión para los jóvenes, me gusta ver con la alegría que los reciben y para, como digo, para las personas que te quieren, ¿no? Es importante ser reconocido, pero lo más importante es la permanencia del público, del seguimiento del público, la permanencia en cuanto a tu trabajo. Hay personas que me recuerdan cosas de hace 40 años. Generalmente eso ocurre como en lugares como el supermercado, un salón de belleza, sitios así que dicen, yo la vi en tal obra y no puedo, ay, cuando usted hizo Emily Dickinson, ay, yo lloré en Banco de Parque, en Buena... Ese es el verdadero reconocimiento para un artista, porque sobre todo en nuestro arte, no en otros, pero en el nuestro, es efímero. Tú vas una noche a verme y yo solo te puedo dar, a cambio de lo que tú pagaste por tu entrada, un recuerdo, una sensación, una emoción. Y si tú eso lo aquilatas después de décadas de que eso ocurrió un día, o si tú
recibes eso constantemente, esa butaca segura de esa persona que un día tú la emocionaste, la conmoviste y te sigue yendo a ver. Yo tengo ese tipo de espectador que te podría decir con nombre y apellido. Entonces, eso es una gran satisfacción. El teatro no es como las otras artes. Si tú adquieres una obra de arte, tú te estás llevando también una inversión, algo que vas a ver todos los días y te va a dar satisfacción. Si compras música, sea lo que sea, puede quedar no solamente en la memoria, sino como algo material. Tú puedes comprar un disco, tú puedes comprar un cuadro, pero a un actor y lo que te produjo solo lo puedes vivir ese día que coincidiste con él, es una cita. A las 8:30 de la noche, un viernes, tú fuiste al teatro, te encontraste con algo, un mundo que yo quise mostrarte y eso quedó en ti. Y eso es lo principal. Mi legado sería la inspiración para muchas jóvenes cuando yo regresé siendo directora a los 23 años. La dirección no es un ejercicio democrático, ni es una profesión que, como te contaba que decía mi maestro, tiene que ver con mujeres. Sin embargo, cuando tú logras entrar a ese mundo e imponer tu trabajo con tu calidad, porque te tienes que esforzar más, eso sirvió en ese momento de inspiración. No tienes que esperar que un director te llame. Tu papel no es solo ser actriz, tú puedes también dirigir a otros actores. En ese sentido, aporté ese hecho para que hoy tengamos, incluso discípulas mías, muchas mujeres que dirigen, producen, que hacen lo mismo que yo y me consideran sus mentoras. Esa es la parte donde yo quiero o creo que hice mi aporte en mis espectáculos. Yo acabo de hacer La Casa de Bernarda Alba con un grupo de actrices, entre ellas en su mayoría discípulas mías, y eso fue una gran satisfacción, lo que logramos juntas, por conocerlas y por saber cómo cada una iba a dar todo por lo especial que fue esa experiencia. En el plano cinematográfico quedan cosas ahí, pero yo al cine voy de visita. Al cine voy de visita porque mi lugar es el escenario. Al cine uno va, hace lo suyo ahí, se gana su dinero, quizás lo que uno no se va a ganar en un año en el teatro, pero yo soy un animal teatral. Bueno, ante todo, acompañar a Daniela, mi hija, que es la presidenta de la fundación y la heredera del legado de Iván, quien fue mi esposo durante 30 años. La fundación nace un año después del fallecimiento de Iván en el año 2020. Es increíble hoy, al año 25, lo que hemos logrado, porque aunque en principio mi papel era como transmitir a Daniela todo ese conocimiento, esa experiencia de la vida que tuve junto a Iván y del conocimiento de su obra y de su idiosincrasia y de todo lo demás, Daniela siempre fue más inclinada hacia el teatro, porque cuando llegaba del colegio se tenía que ir conmigo a la escuela o a la Compañía Nacional o aprenderse los oficios, desde chiquita la mandábamos a hacer cosas, pregunta si ya vamos a comenzar. Y así ella se fue aprendiendo los oficios teatrales, de regiduría, utilería, los maneja muy bien. Sin embargo, la relación con la pintura era ir a las exposiciones de su papá, pero Iván era sobre todo su papá. Ella no tenía tanta vinculación a ese mundo. De hecho, nadie nos asocia todavía al día de hoy, porque el mundo de Daniela y mío estaba más en el teatro. Pero aunque al principio era hacer esa
enseñarle esa gestión, transmitirle todo eso, la necesidad de que la historia de Iván fuera contada por alguien, por eso hago yo la dramaturgia, por alguien que lo conociera bien, que supiera sus gustos. Y mi trabajo en el mundo de la plástica está muy ligado a mi profesión. Cuando yo estaba en la escuela, en la azotea, habían talleres de maestros como Montilla, Kuma, todos esos artistas que pintaban ahí arriba. Nosotros estábamos en el segundo piso. Y yo desde la escuela, a los 13, 14, iba a ver las pinturas, los murales que hay ahí en la azotea. Y luego comencé la carrera de publicidad antes de irme a Moscú, y tuve profesores como Amable Sterling, con quien luego ya fui colega en el Instituto de Arte, a Cuquito Peña, Antonio Rodríguez en escultura, Geo Ripley. O sea, mi formación de teatrista y de publicista, porque luego ya yo trabajé en publicidad, trabajaba en Jonan Rubicam un buen tiempo y dirigiendo comerciales en productoras, viene también de mi formación de directora. Yo monto, y en Bernarda eso es muy claro, yo monto haciendo composiciones pictóricas, porque nos entrenaban con pinturas. O sea, teníamos que crear la atmósfera, crear los personajes, darle vida hasta ahí o a partir de ahí. Entonces, durante 5 años yo tuve al profesor Morozov, un reconocido crítico e historiador del arte moscovita, que nos entrenaba, nos bombardeaba todo el tiempo. No se concibe un director sin el conocimiento de la historia del arte. Entonces, cuando ya yo tengo que incursionar en algo que no habíamos hecho antes, como era la inmersiva, René estaba a cargo de la producción, pero yo hice la dramaturgia, la dirección de actores, las voces, coescribí el guión con él, porque había que contar de alguna manera la historia de Iván. Ya cuando viene retrospectiva, yo también ya asumo la publicación del catálogo de retrospectiva, y hemos armado un equipo muy armonioso. Daniela está aprendiendo muchísimo y todo lo hago para transmitir ese acervo para lo que le ha tocado sin ella haberlo elegido. En realidad a los 25 años yo me sitúo ya dirigiendo, y yo le diría que no fue bien, porque mi pasión siempre estuvo en la actuación, pero había como un deber con la dirección. A veces tuve que aceptar cargos de decana de facultad o lo que fuera, porque necesitaban un perfil como el mío, y la verdad acepté muchas cosas porque era necesario. Ya hoy, afortunadamente no, mucha gente ya, pero en mi momento hubo compromisos que asumí porque era necesario, ¿no? Entonces yo le diría que todo fue bien. Nunca, solamente la pandemia me sacó del escenario como actriz. He seguido dirigiendo, ya tengo, este año voy a dirigir un musical que se llama Ella me ama, que es un musical de los años 30 que me encanta, y ya estoy lista para hacerlo. Quizás los compromisos en la fundación no me permitan actuar tanto como me gustaría, porque no puedo llevar tantos cartones, porque la actuación requiere de mi completa entrega y concentración en eso. Entonces, para actuar no puedo tener, actualmente tenemos muchos compromisos ya hechos en la fundación y los compromisos de dirección. Bueno, cuando yo estaba en el Colegio Serafín, en la clase de filosofía tuvimos que leer El mundo de Sofía. Entonces, ya yo en esa época leía las lecturas que correspondían a los 14 años, así, Hermann Hesse, sí, El lobo estepario, Siddhartha, Demian, leía a Dostoyevsky también, o a Chekhov, y comencé a ver que había algo que era la filosofía, que yo
tenía que involucrar en mi formación total. Ya yo iba a la escuela de teatro y eso era lo que me faltaba. Entonces, ese libro fue determinante para mis estudios posteriores, que los he llevado toda la vida de la filosofía. No puedo concebir nada de lo que hago sin que esté sustentado en un precepto filosófico. Ya luego entró un poco la psicología en la pandemia para tratar de entender muchas cosas, pero siempre la filosofía ha sido necesaria para mí. La aprendo en las primeras horas de la mañana, mientras uno puede meditar o hacer otras cosas. Yo siempre lo he dedicado al estudio de la filosofía entre las 5 y las 6 de la mañana, que es la hora ideal. Pero ese libro sí, no porque fuera un gran relato, porque podríamos hablar de muchos otros, pero sí fue determinante para mí. Bueno, la música, mi relación con la música es todo el día, pero no con la misma música. Hay una música que comprende una etapa de mi vida, como la banda sonora. Si uno fuera a construir la banda sonora de su vida, hay un momento en que ha sido el rock, otro momento puede haber sido la música romántica. Hubo una etapa en que yo no me perdía un disco de Sabina, por ejemplo, pero ese era el momento que yo estaba viviendo como mujer, ¿no? Que me iban esas canciones. Toda la nueva trova también en los momentos combativos, Serrat. O sea, soy amante de la ópera, o sea que escucho mucha ópera y veo mucha ópera, pero en realidad mi vínculo también con los musicales, todo depende del momento de mi vida en que me encuentre. Yo creo que la banda sonora de la vida de una persona comprende todo en determinado momento. Hay momentos en que hay que bailar su merengue, cantar su merengue, hay un momento en que uno quiere un bolero, hay un momento en que uno quiere bromear con la música contemporánea, que tiene también uno que otro buen representante. Es el estado anímico o el momento en que uno se encuentre. Me viene una frase que decía Ionesco, de que el arte es aquello que no es necesario, pero es imprescindible. Tenemos que pensar qué pasaría. Yo a veces decía cuando protestábamos por algo, lo que fuera, nosotros no somos una panadería. Si mañana no venden panes, se arma un lío, pero nosotros no vamos a paralizar nada. Pero sí, nosotros somos un lujo necesario, porque el arte no es la panadería, no es el hospital, pero tiene que ver con la educación, tiene que ver con el alma de la gente. La historia te cuenta lo que pasó y el arte te cuenta cómo se sintió el ser humano cuando eso pasó. Y eso es muy importante.